Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, estimados auditores de Fantasmas. Hoy, nuevamente, como otro jueves de este año, cada vez nos van quedando menos jueves, estamos aquí para un nuevo programa, una nueva entrega de este programa que usted, yo sé que espera todas las noches junto a los suyos para poder disfrutar de aquello que está entre dos luces, donde habitan los fantasmas. Bienvenidos a una noche más de Fantasmas. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a presentar a nuestros contertulios de siempre. Al frente mío se encuentra el gran Esteban Cortés. ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias, Ramón. Yo muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Como siempre, es un placer volver a compartir con todos los amigos acá en No Más Radio, ahora que estamos de regreso. Sí. Después de estos días. ¿Qué comentaremos? Y a mi siniestra Eso. tengo al notable, al único, al incomprendido, Camilo Pino. Aquí estoy. No me engañó a todos. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va esta noche de jueves? Muy bien, pues emocionado por los nuevos misterios que vamos a develar esta noche. Ah, sí, tenemos una lista de misterios por ahí por develar. Grandes misterios. Algunos ocultos y algunos que ya han salido a la luz. ¿Quién tengo a mi frente? Eso. Al gran Tomás Pino. Hola, ¿cómo están? Yo cambié. No, esta vez no voy a hacer un opening gracioso porque me retaron de producción. Era hora de... Me dijeron que no podía hacer, esto no era un programa de humor, no era comedia. Muy bien, chiquillos. Bueno, luego de una larga ausencia provocada por este periodo del hartazgo a nivel social, volvemos de nuevo a las pantallas. Volvemos a acompañarlos como siempre todos los jueves. En hoy un programa muy interesante y muy atingente a lo que está ocurriendo, Ramón. Sí, así es, estimados amigos. Hoy vamos a... ¿cómo poder decirlo? Meternos en las sábanas. ¿En las sábanas? ¿En las sábanas? Sí, en las sábanas. ¿En las sábanas de qué? ¿En la caverna? Sí, en las sábanas y cavernas. donde se conspira. Nos vamos a meter en los rincones, en los bares y en tugurios, en los cuales voces susurrantes conversan y toman decisiones que pueden afectar a 1, 200, miles, todos. Donde la conspiración es infinita. Así comenzamos. Fantasmas. Aplaudan. Aplausos. Hay que mencionar que tenemos público en vivo ahora, ¿eh? Sí, Oye, sí, la la gente... gente- son los aplausos espontáneos. Sí, Juan Pablo Polo, le agradecemos estar presente acá. Obviamente también agradecemos a nuestro director Felipe Yuen. El del hombre de los dedos mágicos. El hombre de la silla azul. El hombre en la silla azul. Él es el que maneja el tema. The Chairman. Y, y Juan Pablo Polo que nos acompaña. Si ustedes quisieran participar acá como público, como audiencia, contáctense con nosotros y luego de llenar una ficha interminable podrán ingresar a los estudios de Fantasmas y ver el programa. Viva la burocracia. Formulario por Burocracia. pentuplicado. Estudio secreto. Bien, cuando hablamos de... entremos en materia. Cuando hablamos de conspiraciones, muchachos, ¿en qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Estados Unidos. Artimañas en lo oculto. ¿Ya? ¿Qué más? Los poderosos intentando ejercer control sobre las masas. ¿Sí? ¿Kennedy? Podría ser. ¿Lincoln? También. En general, Pensamos en Estados Unidos. cuando hablamos de conspiración hablamos de algo que está por debajo. Es gente juntándose a planificar algo que no es del todo legal o benigno, Exacto. tal vez para la mayoría de la gente. Ah. Es algo que tiene que hacerse de otra forma, con palos blancos tal vez, o arenques rojos como dicen los gringos. Ahora, lo de lo benigno o no benigno depende mucho también de la posición en la cual estés. Sí. Entendiendo de que, por ejemplo, la Revolución Rusa parte por una conspiración y derriba finalmente la Rusia zarista, que era bastante monárquica, ¿verdad? Y que le entrega fundamentalmente el poder a los soviets, ¿verdad?
y al proletariado, ¿no? Bueno, es una práctica que se mantiene desde tiempos inmemoriales. La Roma fue construida en base a conspiración tras conspiración, digamos. Así es, el caso más emblemático fue el asesinato de Julio César por una cohorte de personas, entre los cuales se encontraba su hijastro, Bruto. Sin embargo, qué bueno que lo mencionaste. Creo que no vamos a hablar de ellas hoy, lo podemos dejar para otro día. Hay un grupo de... O sí, tal vez nos vamos a meter ahí un poquito. Hay un grupo de conspiraciones que se tiene una connotación súper negativa, que son las conspiranoias. Que conspiranoia es una contracción de conspiración y paranoia. Así es. Que por lo general son conspiraciones sacadas a la luz por esta gente que... Truthers, o gente que busca la verdad. Así es. Y son súper tiradas las mechas, súper desfachatadas y alejadas absolutamente de la evidencia en su mayoría. Un ejemplo podría ser la Tierra plana. Sí, ese sería un muy buen ejemplo. La Tierra plana es como una conspiranoia y ha A ver. agarrado mucha gente. ¿Qué es la Tierra plana, Camilo? Hay un grupo de gente alrededor del mundo que se hacen llamar terraplanistas. ¿Ya? Que ¿Es una broma? No, es realmente, ellos crean con todo el corazón en lo que afirman. Que sostienen que finalmente la Tierra nunca ha sido redonda, sino que efectivamente, como se pensaba tal vez antes de Cristóbal Colón, era plana, completamente plana. Tomás tiene más antecedentes sobre eso. Quiero hacer una corrección. Los griegos ya tenían perfectamente claro que la Tierra es redonda, entre comillas. Bueno, eso ya En realidad es un geoide, es un tema que se calculó hace miles de años, digamos. Pasa que en el momento en que se financian las expediciones para las nuevas rutas hacia la India, desde España todavía estaba metida de plano en el Medioevo. Bueno, como el resto de Europa, de hecho el Medioevo termina con el descubrimiento de América, pero España había quedado atrasada mucho antes. Entonces se sostenían esas creencias que eran totalmente de gente sin educación. ¿Ok? El terraplanismo se basa en creer efectivamente, basado en observaciones empíricas, que la Tierra no tiene una curvatura, que la Tierra es plana, y el tema conspirativo entra cuando ellos dicen que en realidad hay una conspiración de la Tierra redonda, que por ciertos intereses, que varía según el tipo de terraplanista o organización terraplanista, a los grandes poderes les conviene más hacernos sentir o hacernos pensar de que vivimos en una Tierra esferoide. Se entiende. Entonces la Tierra plana en sí no es una conspiración, sino que la Tierra plana, desde el terraplanismo Es se la intenta verdad. desbaratar la conspiración de la Tierra redonda. Perfecto. Hay otra conspiración que se me viene a la cabeza que tiene que ver con el primer alunizaje terrestre, obviamente en la Luna. Por el marciano no podemos Claro. hablar de eso. Claro, sí. Montaje. Decían que efectivamente el hombre nunca había llegado a la Luna y Ujú. esto era una grabación que se había hecho en un estudio. Dirigida por Kubrick. De hecho, dirigida por Stanley Kubrick, precisamente. Hay un notable documental que profundiza en esta teoría, entrevista a gente, revisa documentos y lo prueba hasta los últimos 5 minutos, donde dice que el documental en realidad es una falsedad, ¿verdad? Y está hecho fundamentalmente para probar de cómo es influenciable la gente y cómo la información se puede manipular. Qué bueno. Y eso es una gran conspiración también, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Quieres profundizar con respecto al tema del falso alunizaje? Sí, Tomás, por favor. En plena Guerra Fría, la carrera espacial se mostraba como el puntal para demostrar cuál era el sistema que iba a ganar el monopolio. Claro, era el movimiento político más exitoso. Por lo tanto, los logros deportivos, primero, y los logros tecnológicos, segundo, eran aquellos que marcarían efectivamente la eficiencia de cada sistema. de cada sistema. de En este caso, administración la carrera política. espacial. Entonces, en ese momento los dos grandes bloques estaban disputándose lo que probablemente iba a ser uno de los pasos decisivos para demostrar la hegemonía de uno u otro sistema. ¿Qué es lo que pasa? Hay un momento donde Kennedy dice que al final de la década tenían que llegar a la Luna y había puesto ese límite. Promesa de campaña. Una promesa de campaña y bueno, luego Kennedy es asesinado, se inmortaliza, se iconiza
y obviamente su mandato tiene que ser respetado. Donde hay otra conspiración también. Y eso engancha a la conspiración de JFK. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aparentemente, lo que dicen los teóricos de la conspiración lunar, los estadounidenses no logran el plazo. Están muy de cerca con los soviéticos, que ya están tirando sondas no tripuladas a la luna, intentando lunizar. Y finalmente, al ver que se les acaba la década de los 60 y al ver que aparentemente la carrera espacial se está perdiendo, deciden fingir este alunizaje y transmitirlo a nivel global. Recordemos que los rusos habían ya enviado un satélite exitosamente, el Sputnik 2 de hecho, el Sputnik 1 y 2, exitosamente a orbitar la Tierra, enviando datos. La carrera espacial partió con una ventaja absoluta de los soviéticos. Los soviéticos fueron Los cosmonautas. los primeros en colocar un animal en órbita, fueron los primeros en colocar a un hombre en el espacio y fueron los primeros en colocar también, en dar la primera órbita con un ser humano adelante. En ese momento los estadounidenses todavía estaban probando sus sistemas de propulsión, ¿ya? O sea, realmente ellos estaban aventajados y hay algo que pasa ahí, luego que empieza el programa Apolo, donde los estadounidenses ya agarran la delantera con respecto al tema y se supone que logran llegar a la luna, pero no se entiende muy bien por qué. La concatenación, porque una de las razones es que todo ocurría tras la cortina de hierro y en realidad lo que hacían los rusos tampoco se entendía mucho. Hablamos acá en algún momento sobre los cosmonautas fantasmas, ¿se acuerdan? Así es, Sí. en algún programa. Los Véanlo ensayos y y revísenlo en nuestra página. revisítenlo ahí Y los en nuestro canal paracaídas de YouTube. fallidos. Paracaídas fallidos. Entonces, claro, se supone que si uno mira la coherencia histórica del tema, técnicamente los rusos deberían haber estado mucho más avanzados y no se entiende tampoco cómo los estadounidenses logran efectivamente llegar a la luna tan rápido. Sí, es una conspiración. Bueno, la de Kennedy efectivamente ya está casi absolutamente comprobado que fue una conspiración política, aquella que terminó con la vida del presidente John Fitzgerald Kennedy en Dallas cuando paseaba en su auto, ¿verdad? Junto con su esposa en una visita oficial. Pues bien, ¿cuáles serían aquellas conspiraciones? Y esto un poco también para que lo vayan pensando en la casa, a nivel mundial, a nivel global, que son las más siniestras o aquellas que son las más relevantes. Probablemente los sorprendamos a ustedes que están acurrucaditos viendo la televisión o escuchándonos en este momento. Camilo, ¿cuál es la que se te ocurre más siniestra de todas aquellas que existen? El 11 de septiembre del 2001. Del 2001. Claro. Y el 11 de septiembre del 73. Todavía no nacía yo. Ah, ya. Pero yo pude presenciar me acuerdo estaba en el colegio tuve haber sido quinto, sexto básico. ¿Ya? Tipo 9 y media, 10 de la mañana, recreo, y todo lo que se hablaba en los pasillos ¿vieron la tele? ¿Saben lo que pasó? Y prendieron las teles en todas las salas. Y lo primero que veo es una toma de las Torres Gemelas con gente precipitándose al vacío. ¿Eso a qué hora fue? 9 y media de la mañana. 9 y media, 10 de la mañana, más o menos, por lo que me logro acordar, el primer recreo de la mañana. Y eso me marcó profundamente. Y con los años, claro, después fueron surgiendo distintas teorías conspiranoicas respecto a cómo sucedieron y cuál fue la causa de los atentados del 11 de septiembre. Uno jamás va a olvidar esa fecha. ¿Qué estabas haciendo tú, Esteban? Yo, en esa época, estudiaba traducción Dale. en la Católica Valparaíso. ¿Cómo te enteraste de esto? Estaba saliendo, no tenía clases temprano ese día. Tenía clases como a las 11. Entonces me levanté a tomar desayuno como a las 9. Y estaba la tele encendida a gran volumen. Y algunos de los chicos que no tenían clases ese día o no tenían clases después estaban viendo la tele. Y viví en una pensión y estaba la dueña de la pensión con una cara de alarmada y me dice: se va a acabar el mundo. Medio en broma, medio en serio. Y digo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? No, un atentado en las Torres Gemelas. ¿Otro? Ya había habido Porque uno. la gente que no lo recuerda, más de uno. El 94. Habían puesto bombas, En el subterráneo. intentos de bomba Sí, en el subterráneo. subterráneo. Y me dice, no, intentaron atacar las Torres Gemelas. Otra vez están molestando con eso. Claro. Y cuando miro la pantalla y veo una de las torres en llamas. Y yo, ¿pero qué pasó? No, se estrelló un avión contra una de las torres. Y estaban en las primeras especulaciones. ¿Fue a propósito? ¿Fue un accidente?
Y todo el mundo debatiéndose en eso, dándose círculo, y mientras estamos mirando la tele, ¡pah! El segundo Otro. avión. Se fue. Y todos dijeron, a propósito. Cuático. Tal cual. ¿Tú, Tommy, dónde estabas ahí? Yo estaba en el colegio también, estaba en cuarto medio, 9:30 de la mañana, que había terminado el primer bloque. Salimos a recreo y de repente llega la directora del colegio y nos dice, vayan a ver la tele. Mi colegio no tenía tele en todas las salas, Wow. solamente en la sala de profesores. Entonces fuimos para allá y estaba todo este tema. Todo este tema, de repente me suena el celular y es mi mejor amiga Daniela, me llama de Viña y me dice, va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Qué inquietante. Y luego descubrimos, claro, que efectivamente, yo lo primero que me imaginé, dijeron se estrelló un avión contra una de las Torres Gemelas. Dije, tuvo que haber sido un avión. Porque primero me dijeron se estrelló una avioneta. Bueno, puede Esa pasar. fue la primera versión. Yo me acordé de la vez que se había estrellado un bombardero B-25 en el Empire State en los años 40. Dije, bueno, eso suele pasar de repente, ¿cachai? Y después, claro, efectivamente estábamos viendo la transmisión y se estrelló el segundo avión. Así En es. la torre Lo más sur. probable es que la mayoría de la gente en Chile haya estado viendo Televisión Nacional ese día. Y Mauricio Bustamantes, periodista de ese canal, en esa época, no sé si ahora, estaba haciendo esa transmisión. Y yo creo que mucha gente vio el segundo choque en vivo. Sí. Pero después empiezan a salir un montón de historias. Pasan, de hecho, un par de años y empiezan a salir teorías conspiracionales. Y una de las principales es aquella que reza de que efectivamente lo de las Torres Gemelas no es necesariamente un ataque de una fuerza terrorista extranjera, sino que más bien una orquestación o una simulación de un ataque terrorista? ataque terrorista pero interno, hecho y orquestado por el gobierno de Bush, Claro. que finalmente decantó en una ley que era la famosa ley patriota, que le permitía al gobierno de Estados Unidos hacer todo lo que quisiera, violando todos los derechos de privacidad de las personas, Claro, en tales ese- como intervenir tus cámaras de tu PC, intervenir tu teléfono celular y sacar todos tus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en ese sentido se manejaban dos teorías principalmente en relación a la conspiración. A ver. Que los estadounidenses se habían percatado de la intención de realizar el atentado y finalmente no habían hecho nada para beneficio propio. O sea, finalmente para usarla ¿Ya? como Habían excusa, dejado que pasara. habían dejado que pasara, ¿cachai? Y la otra opción, que era ya más directa, era que precisamente Estados Unidos había orquestado el ataque para, entre esos, establecer ese tipo de ley que tú mencionabas, de la ley patriota. Y la otra era poder finalmente tener chip libre o carta blanca para poder invadir directamente Irak y los países del Medio Oriente, ¿cachai? Curiosamente, Porque se especulaba en un principio que había sido o el servicio secreto de Israel, El o Mossad. o el Mossad, o Pakistán, o Irán, no me acuerdo específicamente cuál. Sí. Entonces finalmente con esa excusa de ver en vivo mundialmente que, no sé, se derrumbaban los dos iconos más grandes de la economía mundial, Así es. ¿cachai? Tenían excusa para Chip libre. ir, chip libre para ir. Sí, hay un tema que se dan. Hubo una suerte de debate muy público que se dio entre Popular Mechanics, Mecánica Popular, y otros científicos, otras versiones oficiales fundamentalmente. Mecánica Popular planteaba y decía, mira, esto pasa o no puede pasar de acuerdo a las condiciones que se están dando. Y por otro lado, la teoría, aquellos conspiracionales decían, mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente existe, por ejemplo, una explosión. Por ejemplo, cuando se va derrumbando la torre, se van viendo detonaciones que están por debajo de los pisos donde se está derrumbando específicamente. También existen otras en las cuales personas y testigos decían que antes de que se cayeran las torres había gente que estaba en los subterráneos y en los lugares donde estaban los soportes de pilares en cada piso, colocando cosas sin explicación alguna y bastante misteriosa. Y Mecánica Popular funcionaba como fundamentalmente la entidad que respaldaba la versión oficial. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, habían distintos debates en que si efectivamente, por ejemplo, un fuego
provocado por el combustible del avión era suficiente para derretir los barrotes de hierro que estaban dentro del hormigón y que generaban finalmente el sustento de la torre, y que eso lograba finalmente provocar la debacle, ¿verdad? Claro. Que se demolieran tan rectamente todo. Claro. Ajá. Hay- Porque sí. lo que más llamaba la atención era que las torres cayeron rectas, Sí, Ujú. que fue como una demolición controlada. que era como una demolición Decía que controlada. Está la teoría de la demolición controlada. Habían de hecho, usado lo que un dice. elemento que se llamaba termita o supertermita, que Claro, sí, pues un, óxido ferroso, puede ser. Con es un explosivo que es muy, que- alcanza altas que temperaturas. por fusión finalmente derrite y corta así las vigas, casi como con cuchillo. Entonces hay bastantes ideas, como por ejemplo que fue para culpar a cierta gente que eran agentes de Al Qaeda, es porque habían encontrado una billetera con la identificación, El de- pasaporte. el pasaporte entre medio de toda la destrucción. Intacto. Supuestamente el avión había venido con este tipo, o con él y varios más en el avión, habían chocado contra la torre y se había salvado el pasaporte con la licencia, y con eso Ajá. habían identificado que esto era un movimiento de Al Qaeda. Al Qaeda, Bien tirado las mechas. que la CIA había efectivamente apoyado en Afganistán para que tomaran el poder en los años 90, No, antes, un poquito Mira. antes del 80. alrededor de los 80. Creo que era para combatir la invasión de los rusos. Puede ser, yo no me equivoco. entendía que había sido George Bush padre quien había metido el tema, y que esta era a principios de los 90, pero bueno, si no lo crea, investígalo. ¿Verdad? Y a partir de ahí, amigos de la familia de Bin Laden, los Bush, habían puesto a esta persona, que era un acaudalado, Osama Bin Laden, a hacerse cargo de este movimiento, y había generado todo esto. Y que después le habían quitado el piso y lo habían puesto como conejillo de India, Como chivo expiatorio. como chivo expiatorio para efectivamente hacerse cargo de este desastre. Hay un documental muy bueno sobre eso que se llama Loose Change. Loose Change. ¿Se acuerdan de aquel? Tú lo viste, ¿no es cierto? Me suena de nombre. Es muy bueno, búsquenlo para los que quieran saber más. Te hacen ¿En cuadrar, te hacen cuadrar muchas cosas. Debe estar en YouTube a esta altura. Yo me acuerdo que en ese momento lo transmitía HBO, me parece. Sí. A finales de la primera década de este siglo. Y véanlo, es muy muy bueno, recomendado absolutamente. La pregunta, una de mis dudas, ¿será necesario armar todo ese escándalo para justificar una invasión considerando que Estados Unidos ha invadido por mucho menos? ¿Es cierto? Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Es necesario matar a alguien para quedarte con su negocio? No. Ahí está la respuesta. Bien, pasemos a esta conspiración. Hablemos de otra más. ¿Cuál otra te acuerdas tú, Esteban? Alguna que no esté en cirílico. Alguna que no esté Hablemos de pandemias. Ok. antiguo. Podemos hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿Conocido como? como SIDA. Exactamente. ¿Qué pasa con el SIDA, Esteban? El SIDA es un virus muy pícaro. Sí, claro. Porque Porque muta, Sí, ¿verdad? precisamente. Ahora bien, ¿cuál es el origen del SIDA? ¿Cómo se genera el SIDA? No lo sé, ¿Tú no lo sabes? ¿Tú lo sabemos. sabes, Tomás? Yo me acuerdo que cuando era chico, Es Se de- barajan, se barajan hipótesis. Esa es tu área de expertise, Sí. Tommy. Claro, hay tanto animal con SIDA en general. Humano. Los gatos les da SIDA. ¿eh? Sí, SIDA de los gatos gato. tienen un síndrome de inmunodeficiencia felina. Así es. Fundamentalmente, la teoría del SIDA implica que surge cuando existe una enfermedad que es de un animal, específicamente de una especie de monos el macaco. en África, que se transmite a seres humanos. ¿Cómo se llama eso? Zoonosis. La zoonosis. Y la zoonosis implica ciertas condiciones que son súper específicas y muy especiales, que hacen que una enfermedad que ataca a una entidad con cierta genética ataque a otra que tiene otra. ¿Qué tan fácil es que haya zoonosis, Tony? Es muy fácil. Usualmente, sobre todo cuando son infecciones virales, en general. Como la gripa porcina. Exacto. Por lo general, muchos virus tienen reacciones cruzadas con distintos organismos y tienen un alto potencial mutagénico. Entonces, como los virus al momento de saltar de un huésped a otro, digamos, en la infección, se pueden ver influenciados por el ambiente, pueden generarse mutaciones en el contagio, y eso puede ampliar la gama de infectabilidad del virus.
No solamente en los virus, hay organismos que ni siquiera se pueden llamar organismos vivos, como los priones, que también pueden causar enfermedades en especies tan distintas como las vacas y los seres humanos al mismo tiempo. Como por ejemplo el prión que causa la vaca loca. El prión que causa la vaca loca causa una enfermedad en el ser humano que se llama Creutzfeldt-Jakob, que es una encefalopatía espongiforme. O sea, finalmente lo que causa es una enfermedad que va creando vacuolas en el tejido nervioso y va convirtiendo el cerebro en una esponja. Es una pérdida de masa bastante, y es una enfermedad fatal y muy, muy, muy triste, muy, muy mala. ¿Qué dice la teoría conspiracional, Camilo? Dice que el SIDA fue una enfermedad creada en el laboratorio, que fue creada por el ser humano, In vitro. in vitro. Y que ¿Con qué intención? y que fue liberada en población, en minorías sexuales, por ejemplo, gente homosexual, y también en gente de color, ¿no? de piel, claro, de color. ¿De qué color? Negro. Rojo. Tartán. Bueno, aquellos que no eran blancos, digamos. Aquellos que no eran blancos y que en ese tiempo se veía como una población con poca educación, extrema pobreza, ¿cachai? Que finalmente era invalidada. Como es una forma de control poblacional, digamos, específico para minorías sexuales y gente negra. Claro, claro. Ya. Ahora bien, ¿ustedes creen que tenga algún grado de credibilidad esa teoría conspiracional? Depende. ¿Ustedes en la casa lo creen? Es, No lo sé. ¿Qué tan probable es que no se haya repetido algún síndrome igual a años posteriores, que no solamente haya sido el SIDA, sino que hayan podido surgir otros más? ¿Sabes qué es lo que pasa usualmente en estos casos? Pasa que no se tiene la tecnología para aislar los microorganismos y por lo tanto se ve un despliegue signológico, una epidemiología, de repente en una pequeña población y como no se logra determinar cuál es el microorganismo responsable, se ignora simplemente. Entonces es muy probable que el SIDA se haya generado en África, en poblaciones humanas, durante mucho tiempo y se haya mantenido ahí sin que nadie lo pudiera, primero, unir cabos entre las personas que se enfermaban. Eso es muy común de comunidades pobres o muy alejadas de comunidades del tercer mundo. O incluso del cuarto mundo, que son estas comunidades que son más tribales, digamos. Donde no llega la medicina, no llega la investigación médica, entonces se mantienen epidemias que no son conocidas, ¿no? O sea, lo que tú dices es que el SIDA existía en la población humana de quizás hace décadas. Es una posibilidad de que existía a la población humana, en la población humana antes de llegar a Occidente, hace décadas, sí, sin duda. Ahora la pregunta es, ¿habrá sido hace cientos de años? Es que ese es el punto. De repente en comunidades tribales aisladas y manteniéndose como reservorio, Porque, ¿entiendes? no sé, tú me podrás corregir, Tommy, pero yo lo que sé es que la cantidad de virus que existen en el mundo están limitadas, son contadas. Los virus que te atacan o que te puedan atacar en 20 años más, un nuevo virus apareció, ese virus existe hace millones de años en la Tierra. Simplemente no ha mutado para que te pueda atacar, o no ha estado expuesto a algún ser vivo que pueda ser de huésped. Claro, lo que pasa es que los virus por lo general tienen reservorios. ¿Cachai? Hay reservorios. El virus de la rabia, por ejemplo. El virus de la rabia tiene su reservorio en distintos animales en distintos continentes. En el caso de Chile, el reservorio del virus de la rabia son las poblaciones de murciélagos, de ciertos murciélagos en Y particular. el centro de Santiago. En estos momentos sí. Acá Plaza de las Acá en Américas, la hay zona también Plaza Avenida, en Avenida Aguirre o Avenida Dieguitas, como quieran llamar. Entonces, existe la posibilidad de que si fue una zoonosis, por ejemplo, en África se hubiera mantenido el virus de la inmunodeficiencia con un reservorio silvestre en los primates, por ejemplo. Y que eventualmente un contacto con el ser humano haya detonado la zoonosis y luego haya mutado de un virus que atacaba solamente a los primates a un virus que también ataca a los seres humanos, que es mucho más fácil de lograr que si fueran especies completamente distintas. Pero aún así, acuérdate que hablamos de este prión que atacaba a los bovinos y ataca a los seres humanos, se puede dar perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, lo que llama la atención, y aquellos que llevan como estandarte esta teoría conspiracional, es que, bueno, ¿por qué no pasó antes? Porque si el ser humano llega por lo menos 200 o 300 años en contacto con distintas tribus, ¿cómo es posible que una tribu específicamente que haya estado contagiada con este síndrome
haya tomado contacto justo en los años 80 con un grupo que llevó la enfermedad a Occidente y que finalmente se da a conocer en los primeros años de la década de los 80. ¿Cómo es posible eso? Es que en poblaciones que son aisladas se tienden a ver ciertas dinámicas de mantención de las enfermedades. Entonces, usualmente cuando tienes un reservorio en una comunidad pequeña, imagínate que haya sido una tribu muy aislada en algún lugar del Congo africano. Esa población tiene tasas de mortalidad y tiene tasas de morbilidad también con respecto a la enfermedad, de infectabilidad que están reguladas usualmente. Entonces puedes tener individuos que son portadores y son sanos, puedes tener individuos que son más resistentes y no se enferman y se mantiene un nivel poblacional equilibrado. Pero si eso fuera así, habría una cura para el SIDA muy fácilmente. Pero eso funciona solo para esa población. ¿Me entiendes? Interesante. Hay una conspiración relacionada con esta. Que estos son como especulaciones. Exacto. ¿De dónde salió el SIDA? Exacto. ¿Por qué está el SIDA acá? ¿Cómo va afectando cosas así? Tal cual. Que referido a una enfermedad no es una conspiración tan nociva. Pero hay una conspiración relacionada con el SIDA que es súper nociva, que es el negacionismo del SIDA. Exacto. Grupos de claro. gentes que dicen que el SIDA no existe y que es una invención. Es como aquellos movimientos antivacunas. Algo así, algo así. Que también se trata de una forma de control, que si tú te vas a hacer un examen prácticamente te infectan con algo, pero que en las relaciones sexuales no puede suceder. Y hay una mentira. Y no he leído mucho al cabo, pero quería mencionarlo ya que estábamos acá, me había acordado. Sí, efectivamente. Efectivamente, uno de los principales artículos de prensa a principios de los 80, mediados de los 80, era que el SIDA efectivamente no existía y era efectivamente una forma de los grupos de poder para controlar a la población a través del miedo, ¿verdad? Bien, lo dejamos encima de la mesa para que usted... Quiero mencionar ¿Sí? un poquito lo último. La Sí. otra vez había escuchado, la otra vez hace años en realidad, hace unos 10 años atrás, estaba viendo un documental en History, me parece, o en Discovery, donde hacían una aproximación porque dicen que hay portadores sanos que tienen la enfermedad. ¿No? Portadores que tienen el virus y Son sin portadores. medicación se mantienen sin desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia. Son VIH positivo pero no desarrollan el síndrome. Decía que esas personas habían sido altamente estudiadas y que se dieron cuenta que todos descendían de una misma población europea. Y empezaban a hacer un poco el cálculo con respecto a las generaciones atrás, en lo que la mutación que permitía que estos se mantuvieran como portadores sanos, y se remontaba hasta el momento donde la Europa fue asolada por la peste bubónica. Entonces decía que era muy probable que la gente que desarrollaba este gen para mantenerse como portadores sanos y nunca enfermarse del SIDA eran descendientes directos de los sobrevivientes que habían sido enfermos por la peste bubónica en el siglo XV Pero y que habían sobrevivido. Eso tiene implicancias porque eso quiere decir que existe un genotipo que sea especialmente resistente a todo tipo de enfermedad. Superhombres, No sé si a todos, pero tal vez tiene alguna supermujeres. predisposición a resistir mejor algunas Claro, cosas, puede algunos ser. tipos de Ahora virus. también lo escuché en un documental. No sé, yo se los menciono. Bueno, Se los menciono. la conspiración es Hay que, infinita. mira, el mensaje Incierto. final: hay que tenerle miedo al SIDA, tienen que cuidarse, háganse sus exámenes. Yo estoy certificado limpiecito. La gente ya no se muere de SIDA si es que tiene un tratamiento temprano, ya no es una enfermedad Mala mortal. O sea, como decía Franco Simone, si de amor ya no se muere. Exacto. Así que, chiquillos, el SIDA es real, háganse los exámenes. Dejemos al SIDA en sus reservorios, estimados, y pasamos a la siguiente conspiración, que ¿Qué es es? bastante más aterradora. Estimados podrá auditores, ser? vamos a ir en una vorágine de teorías conspiracionales, hasta probablemente aquellas que no lo dejen dormir esta noche. ¿Qué podrá ser? ¿Qué será? ¿Tendrá escamas? ¿Tendrás camas? Buena pregunta. ¿Qué sabes tú, Esteban? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de que están entre nosotros? ¿Ve la serie de ciencia ficción? Sí, yo la veía cuando era chico, cuando ¿Te llegaban acuerdas, las no? naves espaciales. Los invasores. Los invasores, puta que era buena esa serie. Claro que sí, es del año 60. De alguna forma esa serie, la ficción de esa serie ha llegado a la realidad en forma de conspiración. Así es. ¿Cómo Están se- entre nosotros, los reptilianos. Exacto. La ¿Solo los reptilianos? Quizás no, quizás Los también Anunnakis. los Anunnakis. Los Anunnakis. La teoría dice lo siguiente, que desde hace bastante tiempo atrás existen y viven entre nosotros absolutamente camuflados
entidades, seres de otros planetas que tienen una agenda propia y que están llevando lentamente a la humanidad a sus objetivos extraterrestres. Dentro de eso, de ese proceso, es ubicarse en lugares y posiciones de poder para poder tomar decisiones. Dicen que la moneda en Chile está plagada de reptiles, De bracitos- reptilianos, De bracitos De bracitos cortos. que tienen los brazos cortos. Pero las manos largas. Sí. ¿Qué piensan de eso, chicos? Hay relatos, hay videos. Hay unos videos muy buenos. Buenos en el sentido de entretenimiento, no Es- buenos para creerse. Pero hay Exacto. unos videos muy buenos Creo que en YouTube. hay uno específicamente porque los reptilianos no solamente están ubicados en situaciones de poder político, sino que también de influencers. Por lo tanto, hay algunos en los cuales uno ve, por ejemplo, a personalidades que en un momento determinado hacen un parpadeo y muestran sus ojos de reptiles al mundo en un ápice de segundo, pero que las cámaras actualmente tan presentes. lo Oye, evidencian. Ramón, ¿vamos a verlo? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. Vamos a ver un video. Bueno, ese era el video. Justin Bieber. Ustedes lo vieron. Increíble. Increíble. Nos parece al menos curioso. Ustedes juzgarán en la casa. Creo que hay unos de esto. la reina Isabel dando vueltas por ahí también. Hay algunos otros videos, ¿verdad? Que podemos revisar. ¿Vamos a verlos? Veámoslo. Veamos otro video. ¿Por qué no? Ya, mira este. Oye, Yo le vi el ojito. oh, impresionante. Es impresionante. Ahora dejamos la interrogante para ustedes. En la casa, ¿qué les parece? Dicen que la verdad hoy es cada vez más difícil de encontrar porque se esconde muy astutamente debajo de la posverdad, que es una interpretación interesada Malintencionada. o malintencionada de los hechos que te muestran lo que solamente quieres ver y que te cuadra con tu línea de pensamiento. Notable, los reptilianos, lo Notable. dejamos ahí para que ustedes piensen y avanzamos aún a un ¿Cuántas nos quedan? poco más profundo. Nos quedan solo 2. Interesante. ¿Qué pasaría si yo les dijera, pensemos en el futuro, hagamos una proyección de escenario futuro? Ajá. La medicina y la ciencia evoluciona al punto en que la genética de los hijos se puede cambiar. Sí. Tú puedes escoger con tu cónyuge si tu hijo va a ser de tez morena, de tez clara, de pelo rubio, de pelo castaño, de ojos claros, ojos oscuros, etc. Pero además de eso, tú puedes también definir sus potenciales intelectuales. ¿Qué competencia? Ahora bien, sería maravilloso, ¿no? Correcto. Yo soy creyente, entonces eso a mí no me parece. No, mentira, ¿Eres no, creyente? sería ¿Eres maravilloso. creyente Yo en creo que de hecho el próximo paso en la raza humana, en la evolución del humano, tiene que ver con eso. Bien, ahora pensemos lo siguiente. Imaginemos y vamos a poner otro componente que es muy característico de nuestra sociedad. Imaginemos que tienes que pagar por eso. Por lo tanto, mientras más dinero tengas, tu hijo puede salir con más competencias o más habilidades. Si no tienes dinero, bueno, a la antigua. ¿Qué podría generar eso en el futuro?
Más o menos lo que genera ahora el acceso a la educación de mejor calidad basado en mayores precios. Exactamente. Pero de fábrica. Pero de fábrica. Una diferencia que finalmente condiciona el tipo de ser humano que vas a ser en el futuro. Exacto. Uno lo piensa, yo como profesional de la salud, intento ver las ventajas de un sistema así, por ejemplo. Muchas cosas que pueden ser detectadas, por ejemplo, durante el embarazo a través de una amniocentesis, que es cuando se toma una muestra de las células que han generado al pequeño. Si el feto aún no se ha desarrollado bien, digamos que aún estamos antes del cierre del neurotúbulo, Tubo neural. del tubo neural. Y antes de que suceda eso te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo va a nacer acéfalo. O Microcéfalo. también microcéfalo. O con cara de flato. Como que- y te dijeran, tenemos la posibilidad de quizás fantaseando, por supuesto, de manipular estos genes para que efectivamente se desarrolle el cerebro y salga normal, con un CI normal. Uno aceptaría eso. O yo lo aceptaría. Sí. Si me dicen, ¿sabes qué? Tiene un cromosoma extra. Viene con trisomía 16, trisomía 21. Síndrome de Down y síndrome relacionado. Ahora que son muy pocas células, se lo podemos extraer tal vez, para que se desarrolle normalmente. Yo optaría por ello. Exacto. Pero no sé, uno lo piensa así, cómo funciona, cómo ha funcionado el mundo, tal vez no sería tan descabellado si es que poseyéramos esa tecnología, que el futuro fuera como la película Gattaca, por ejemplo. Qué buena película esa. ¿De qué trata Muy esa buena película, Tomás? De un futuro donde todo está manipulado genéticamente. Se centra en los dos protagonistas, que uno es interpretado por Ethan Hawke y Uma Thurman. O, yendo un poco más allá, como un mundo feliz, donde habían castas genéticas de seres humanos, ya con una forma predefinida genéticamente, con una inteligencia predefinida genéticamente, con un acceso a información limitado para cada área, con profesiones limitadas para cada casta, entre comillas, por así decirlo. Bien, para poder verlo en profundidad, actualmente eso depende del azar o depende del dios de turno. ¿Verdad? Exacto. Cuando el ser humano se hace cargo de su evolución, que en el fondo es aquello que aquellas personas que promueven este concepto que es eugenesia, es que el ser humano se haga cargo de su destino. Pero eso, en teoría conspirativa, implica que ya se está haciendo eventualmente. Que existirían ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría y de tercera categoría, los cuales tendrían roles, efectivamente, uno para servir al siguiente, C para servir a B y B para servir a A. Y A, como tiene mayor poder adquisitivo, sería quien pone las reglas. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué tan cerca estamos de eso? Tomás, tú que vienes de la ciencia. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Tan cerca como el sistema lo promueva, digamos. Si tú eres capaz de darte cuenta, siempre van a haber individuos que van a ser más inteligentes que otros y va a haber una distribución normal siguiendo una curva gaussiana con respecto a eso. Tú puedes hacer un escalafón bilateral con respecto al tema y lograr efectivamente ese tipo de determinación si tú quisieras. Sin embargo, el sistema es el que promueve o no promueve eso. ¿Cómo así? Porque en el fondo, si tú ofreces las mismas oportunidades a toda la amplitud de la campana de Gauss con respecto a la población o al CI, por ejemplo, todos van a tener acceso y derecho a exactamente lo mismo. ¿Cuál es el concepto que tiene una casta? Una casta se mantiene donde está siempre. No existe la posibilidad de escalar de su casta. Hay sociedades actualmente que funcionan en base a una organización social de casta, como en la India. Tuve la oportunidad de conversar con una colega que fue a darse una vuelta a la India durante algunos días y me decía que era dramático. Inmediatamente, ahora, ¿qué es el tema? La gente que pertenece a una casta sabe que ya no puede escalar a ninguna otra y se preocupan solamente de lo suyo. ¿Ya? Pero es absolutamente dramático porque las castas ahí están definidas hasta llegar a una casta que es miserable y que efectivamente sirve a la de arriba. ¿Ya? Entonces, si el sistema propicia eso, que lo está haciendo ya en ciertos países como lo estamos viendo, se va a dar. Si el sistema no lo propicia, no se va a dar nunca, independiente de cómo sea la distribución de CI.
La Eso es lo que yo teoría, creo. sí, la teoría es infinita. Ahora bien, la pregunta, hágansela en la casa. Las Eh, preguntas. Una cosa, por ejemplo, tú tienes la posibilidad, como decía muy bien Esteban, de poder quitarle a tu hijo genéticamente una patología, ya sea presente o ya sea futura. Por ejemplo, la posibilidad de no desarrollar cáncer. Hay estudios genéticos previos que uno puede hacer para saber el potencial que tiene de desarrollar o no aquella enfermedad. Pero hay una diferencia entre en un momento determinado si te dicen sí, le podemos quitar el cáncer. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que nadie estaría en desacuerdo. Pero te van a preguntar también al mismo tiempo, y también podríamos dejarlo bueno para las matemáticas. ¿Qué haría usted? También. Se los dejo ahí para la reflexión. Ahora bien, antes de pasar a la última, de la última conspiración, que probablemente sea la más siniestra y compleja de todas, probablemente en el centro de esta vorágine de conspiraciones, tenemos que inevitablemente hablar de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué está pasando en nuestro país, Camilo? Actualmente estamos viviendo un momento de tensión política y social que desde mi perspectiva ya ha tomado otro tinte. Ha sido algo mayor de lo que se esperaba o de la normalidad, tal vez como se ha llamado en la que vivíamos anteriormente. Algo que ha roto completamente lo que es el cotidiano, lo que es el trabajo, lo que es la vida social, lo que es la familia también muchas veces, porque hay un cuestionamiento también a las propias creencias o a las propias visiones políticas y sociales que tenemos también en grupos que son mucho más cerrados de lo que pensamos. Así es. Es algo que ha llegado a revolucionar, yo creo que todo ámbito de la sociedad en general. Sí. Si usted está escuchando esto, lo más probable es que su vida se haya visto alterada. Lo más probable es que su rutina ya no sea la misma de hace 2 meses atrás. Lo más probable es que sus planes hacia el futuro tampoco estén completamente sentados como lo solían ser, sino que también están condicionados a qué va a pasar. Lo más probable es que usted en su vida haya tenido que adaptar su forma de trabajar, su forma de trasladarse, su forma de surtirse de elementos básicos tales como comida, como electricidad, como agua, porque hay un proceso efectivamente social o sociopolítico, si usted quiere, que ha cambiado nuestra forma de vivir. Sin hacer un juicio de si es bueno o malo, cada uno tendrá su opinión. Es un proceso que evidentemente es adaptativo y que finalmente cada vez que hay una adaptación existe un gasto energético, y ese gasto energético puede ser afectarnos físicamente como mentalmente, psíquicamente. Entendiendo eso, que estamos en un proceso adaptativo a esta nueva realidad, a este nuevo orden, si usted quiere, vamos a tener que inevitablemente preguntarnos todo aquello que está ocurriendo afuera. ¿Es espontáneo? ¿Es llamativo en algún aspecto? ¿Hay cosas que no le cuadran de lo que está pasando afuera? Por ejemplo, existe una marcha X y en un momento determinado usted ve presencia policial. 2 cuadras más allá están saqueando algo y no hay presencia policial, por ejemplo. Estoy hablando de cosas que yo personalmente he visto y no lo he oído de ningún otro lado, sin formarme ninguna opinión al respecto. Simplemente les pregunto, ¿han visto cosas que no les cuadren? ¿Hay alguna teoría conspirativa que ha surgido en estos días, en estas semanas en relación a esto? Yo les tiro la primera. Todo es una conspiración de un grupo político determinado. Tienes otra. Uy. ¿Qué vas a decir? Hay una que me da risa cuando lo pienso. Mucha gente va a decir que hay grupos determinados tratando de generar algún cambio para su beneficio. Pueden ser grupos internos o externos, pero hay uno que he encontrado particularmente irrisorio, que es cuando dicen que
Venezuela con Cuba, que están tratando de gestar esto, y que incluso le están pagando a la gente para que vaya a quemar, para que vaya a saquear y que vaya a hacer barricadas. Pero encuentro demasiado tiro a las mechas. También hemos escuchado que existe una orquestación por parte de los poderes fácticos de este país También. o de, a nivel mundial, aquellos grupos de extrema derecha que están orquestando esto para efectivamente generar un mayor poder, una mayor desestabilización de el orden político que te va a llevar finalmente a una mayor represión. Hay de todo. Los narcos, por ejemplo. Ese es otro. Que se ven, claro, los narcos que se ven beneficiados con el desorden ciudadano, la policía intentando reprimir a los manifestantes y las calles libres para poder comerciar y trasladar. Por lo tanto, los narcos que tienen gran poder adquisitivo, ustedes sabrán que las drogas junto con la pornografía es lo que más dinero mueve en este mundo, pueden perfectamente y tienen el capital para poder desestabilizar un país si así lo quisieran. Basta con contratar a, no sé, 1000 personas pagándoles muy buen dinero para que desestabilicen. También existe esa conspiración. Las tres que hemos nombrado están ahí, están dando vueltas, están en las redes sociales. Probablemente a usted mismo lo haya en su posición obligado a abandonar un grupo de WhatsApp o abandonar una discusión presencial o abandonar un asado, una comida, o simplemente ya no quiera saber nada más del tema y se sienta absolutamente agobiado cada vez que se habla. O quizás a usted le palpite el corazón y empieza a sudar cada vez que alguien empieza a hablar sobre esto. Estamos en un proceso adaptativo donde la conspiración siempre surge en las crisis para tratar de darle una explicación. Eso nos lleva no a la última conspiración, pero a la siguiente conspiración. Y esta es la menos políticamente correcta y menos probablemente política. Pero hay una crisis que es interna del ser humano, en todo aspecto, que tiene que ver con algo que se llama trascendencia, el darme cuenta de que existo, de que vivo y encontrarle un propósito a eso. Y eso implica que eventualmente voy a tratar de explicarme el mundo para poder explicarme a mí mismo a través de distintas cosas, como por ejemplo distintas deidades. Los griegos lo hicieron con todo un panteón de dioses, los nórdicos también, los aztecas y los incas también. Finalmente, no es todo eso una gran conspiración a la cual caminamos absolutamente con los ojos abiertos, pero creyendo todo lo que queremos creer, porque de esa manera la ansiedad nos baja. ¿Quién sabe? Ahora bien, la posibilidad de que alguien esté manipulándolo todo de algún lado, en esta tierra o en otra tierra o en otro plano existencial, siempre nos va a agobiar. Y existe una teoría especialmente compleja, aquella que dice que desde siempre un grupo de personas en este mundo orquestan todo lo que ocurre en ella, siempre buscando un orden mundial que les satisfaga en este momento un nuevo orden mundial. ¿Qué sabes de eso, Camilo? La verdad es que no sé mucho en realidad, más lo que he escuchado con el correr de los años. Yo me acuerdo la primera vez que escuché el tema del primer orden mundial estaba ligado a los Illuminati, a esta orden secreta que desde las sombras operaba, como tú bien decías, formada gran parte por personas con mucho, o ya hablando del sumo con el poder adquisitivo, o de grandes intelectuales, o de grandes influencias en el mundo de la política, que no necesariamente tenía que estar en la palestra pública. Y que ellos finalmente se reunían. De hecho, hay un grupo que se llama el grupo Bilderberg, que supuestamente ahí se reúnen cada un año, si no me equivoco, cada cierto tiempo, para finalmente decidir y ponerse de acuerdo con el rumbo que va a tomar el planeta en los próximos meses venideros. Eso implica que deciden qué países o qué sistemas caen y qué sistemas no. Claro, ¿verdad? Y no estamos hablando de primeros ministros ni de presidentes. Ellos serían los dueños del mundo. Claro, y los presidentes y los primeros serían, como bien dice Esteban, los títeres de ellos finalmente, los que implantarían públicamente. Finalmente se hace porque finalmente el mundo, el planeta, con su sistema económico, con sus propias regulaciones de mercado, con sus propias regulaciones sociales, con los propios conflictos que sean,
Es un lugar que tiende a ser muy incontrolable, muy caótico, muy incierto. Entonces lo que se busca con imponer un nuevo orden mundial finalmente es buscar un gobierno único que controle todo el planeta. Cosa de que los beneficiados puedan manejar con como marionetas distintos gobiernos, distintos conglomerados comerciales, distintas grandes corporaciones, para que todos ellos, y ellos específicamente, salgan beneficiados siempre. De acuerdo a esa conspiración, estamos viviendo en estos tiempos un proceso precisamente de orden, de buscar ese orden, en el sentido de que se están desestabilizando gobiernos, se están desestabilizando países, se están cayendo y subiendo otros gobernantes, quienes serían precisamente los títeres de este grupo que quiere manejarlo y conocerlo todo. Por ejemplo, en términos súper concretos, de que Nicolás Maduro se haya mantenido a pesar de todos los movimientos de su oposición, que tiene apoyo, un gran apoyo internacional, no es casualidad. Estamos hablando de que aquí todo lo que para uno puede ser bueno o para lo que para otro puede ser malo no existe en la lógica del que está arriba, sino que simplemente es parte del proceso de mover piezas de ajedrez o no. Lo explico más claramente. Tú puedes mover un peón tuyo y ponerlo en una situación de riesgo, con la idea de poder distraer a tu oponente para que ese peón lo tome y tú puedas mover otra pieza. ¿Bien? Por lo tanto, claro, tú puedes decir, es mala la decisión de poner el peón ahí, si solamente ves el peón, pero si ves el tablero completo, te cambia. Bien, en este caso, los dueños del mundo manejan las blancas y las negras. ¿Se entiende, no? Correcto. Simulan un juego, claro, y simulan un juego y simulan partes. Exacto. Blancas y negras. Eso se ha hecho siempre. Izquierda o derecha, etcétera. Para dar la ilusión de elección a las personas que finalmente son los verdaderos títeres del cuento. Y nosotros somos los seres humanos de la calle, como usted o como yo, somos aquellas que son efectivamente la energía que se va a poner para un lado u otro para inclinar aquellas balanzas. Por lo tanto, la televisión, las redes sociales, la prensa, estarían todas coludidas para meternos ideas en la cabeza para un lado o para otro, ya que existe una información que se está obteniendo en tiempo real sobre cuáles son tus preferencias en el teléfono, en tus búsquedas, conectados con tu cámara del celular o de tu computador, conectado con todo lo que tú prefieres o compras en tu supermercado, los medicamentos o no. Con toda esa información, ellos te pueden manejar fácilmente. Te tiran una publicidad determinada o una información determinada de este grupo que publica cierta cantidad de cosas o de este tipo de cosas, y a otro le tiran otra, y de esa manera generas ese movimiento de piezas. Seríamos simplemente ganado. ¿Qué piensan, chicos, de eso? Pienso que nosotros fuimos víctimas un poco de eso, o nos tocó vivirlo, digamos, durante los años 70 y los años 80. Este juego del caos y la reorganización, que es una cuestión absolutamente natural y de hecho es muy biológico además. Se habla siempre, yo siempre lo doy como ejemplo, siempre se habla de la afección aguda a algún órgano, por ejemplo, y esa afección aguda, cuando se repite, luego tiene una solución y un reordenamiento que puede terminar en cronicidad, ¿ya? Lo mismo con las crisis sociales, hay una crisis aguda y eventualmente va a haber una reorganización social que se va a mantener. Ahora, hay que tener claro que sea reorganizado no significa que sea beneficioso. Lo sabemos con la doctrina del shock. Milton Friedman, los años 70, un gobierno militar intentando abolir la invasión marxista, como le decían ellos. Y una reorganización que tenía que ver con implantar una nueva política que no se había visto nunca y nunca se había implantado de esa manera, que era el neoliberalismo, del cual después nosotros, ahora estamos en la crisis del neoliberalismo, se supone. Ese tipo de maquinaciones son reales, eso pasó acá. Se normalizaron sus normas, digamos. Pagamos hasta el agua a un privado y lo consideramos normal. Que esté pasando a nivel mundial, ¿por qué no podría ser posible? Esa es una pregunta que le dejamos a ustedes. Vamos terminando este programa, muchachos. Vamos terminando.
Vamos a las reflexiones finales en relación a la conspiración. Específicamente a esta última conspiración. La gran conspiración, no la madre de todas las conspiraciones, Uy. Esteban. Cualquier forma de reflexión que uno pudiera ser acelerada, porque yo no podría dar un gran consejo, tal vez podría. En este momento podría ser tomado como un arma de doble filo. Pero si vamos a hablar de filos, su mejor arma podría ser la navaja de Occam. ¿Qué? ¿Qué navaja es esa? La navaja de Occam es un precepto filosófico, podríamos decir, que dice que a veces, la mayoría de las veces, lo más probable es que la explicación correcta sea la más sencilla. Camilo, palabras finales. Dado en este tiempo ya de las redes sociales y de la información que viene tan rápidamente, llamar un poquito en ese sentido a la reflexión, a rechequear las fuentes, a analizar, por último leer los comentarios, ver los distintos puntos de vista, porque en este último tiempo lo que me he percatado es que mucha información que corre de un lado hacia otro no tiende a ser certera o derechamente falsa. Y eso genera sobre gente de repente que agarra muy rápido lo que va viendo, discusiones o conflictos o diferencias que finalmente no llevan a cabo y no apoyan o no propician en nada finalmente lo que necesitamos ahora, que es generar acuerdos, que es generar unión, que es generar ideas comunes o algún proyecto finalmente, desde lo más básico, desde el ciudadano a pie, proyectos de país, ¿cachai? Que de repente se ven minados por ese tipo de cosas tan absurdas. Es un llamado más que nada a la reflexión. Tomás. Eso, un poco mantener también la independencia de pensamiento, que lo repita 1000 veces un millón de personas no significa. Siempre uno tiene que tener una reflexión propia con respecto a las cosas. Ser cautelosos, observar el pasado por sobre todo, rechequear la historia, darte cuenta que este tipo de cosas están pasando cada cierto tiempo. La gracia de la historia es que la perspectiva del tiempo te ayuda a ver cosas que en el momento no se ven y puedes extrapolarlas también a lo que está pasando ahora. Hoy es el momento de no tener una opinión ligera con respecto a las cosas. Es un tema de responsabilidad cívica el hecho de manifestar una opinión clara con respecto a lo que está pasando. Intentar no relativizar ciertas cosas que no deberían ser relativizables. No es lo mismo una pera y una manzana, digamos. Por lo tanto, ese es el llamado que yo hago, porque ahora es donde viene el momento de la reorganización. Y en ese momento de la reorganización necesitamos ciudadanos que estén lúcidos y no calientes con ideas que de repente son de masa. Cierto, llegamos al final de este programa, muchachos. Les agradecemos obviamente por su asistencia, por su atención durante todo el programa. Compártanlo, corran la voz. Fantasmas está presente y avanzando entre las dos luces, la oscuridad, la luz negra y la luz blanca. ¿Dónde se encuentran ustedes? Espero que no siendo parte de una conspiración. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.